Igual a imagina perder la única foto que tenías de tu madre. Ahora imagina que no era una foto, era un dibujo a mano, con lágrimas en los ojos, intentando no olvidar su rostro. Camila tenía solo 8 años cuando su maestra le arrebató el papel de las manos. Delante de toda la clase, lo rompió en pedazos. Los niños se rieron. La maestra gritó que debía prestar atención. Pero nadie sabía qué era realmente ese dibujo. Nadie sabía que 6 meses antes, la madre de Camila había fallecido, y ese era el último retrato que... ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces has asumido que entendías la situación cuando solo veías la superficie? La verdad es que todos lo hemos hecho. Todos hemos observado un comportamiento y creído saber exactamente qué estaba pasando. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa distracción aparentemente simple se esconde un dolor profundo que ni siquiera puedes imaginar? Eso es exactamente lo que le pasó a Camila, una niña huérfana de 8 años cuya historia está a punto de romperte el corazón. Camila era esa chica callada al fondo del aula. ¿Conoces a esa niña que apenas habla, que evita el contacto visual, que siempre parece estar en otro mundo? Esa era ella, pero nadie preguntaba por qué. Nadie cuestionaba qué se escondía tras ese silencio. Para la mayoría, era solo otra alumna distraída, siempre con la cabeza en las nubes, siempre dibujando cuando debería haber estado prestando atención en clase. Y fue precisamente esta crítica la que la llevó al momento más devastador de su vida. Dentro del bolsillo roto de su uniforme escolar, Camila llevaba un papel arrugado. No era un juguete. No era una nota de amigos, porque no tenía amigos. Era un dibujo. Un dibujo sencillo hecho con lápices de colores baratos, con líneas infantiles e imperfectas. Pero para ella, ese papel lo era todo. Era su conexión con el único amor verdadero que había conocido. Era la única manera que tenía de mantener vivo el recuerdo de la persona que más amaba en este mundo. Y ese día, en una mañana que comenzó como cualquier otra, todo eso le fue arrebatado de la forma más cruel posible. La profesora Beatriz no era mala persona. Solo era una mujer cansada y abrumada que intentaba controlar una sala llena de niños ruidosos. Cuando vio a Camila dibujar por 10ª, 20ª, 30ª vez en lugar de hacer sus ejercicios de matemáticas, algo en su interior se quebró. Esa niña testaruda que nunca aprendía, que nunca obedecía, que siempre estaba en su propio mundo. Necesitaba aprender una lección. Y entonces, en un ataque de frustración, la profesora hizo algo que jamás imaginó que destruiría mucho más que un simple papel. Le arrebató el dibujo de las manos a Camila. Y delante de toda la clase, con 30 pares de ojos observándola, rompió el papel. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los pedazos cayeron al suelo como hojas secas. Los demás niños rieron. Algunos incluso aplaudieron. Pero Camila no oyó nada. Porque en ese momento, mientras veía los pedazos del rostro de su madre esparcidos por el frío suelo del aula, algo en su interior murió por segunda vez. Mira, lo que la maestra Beatriz no sabía, lo que ninguno de esos compañeros sonrientes sabía, lo que toda la escuela ignoraba, era que Camila no era solo una niña distraída. Era una niña huérfana que llevaba un peso que ninguna niña de 8 años debería tener que soportar. Y ese dibujo, ahora hecho pedazos en el suelo, no era una distracción insignificante. Era el último retrato que tenía de su madre, quien había fallecido solo 6 meses antes después de una dolorosa batalla con una enfermedad que consumió no solo su vida sino todos sus ahorros. No había fotos, no había videos, no había nada más que ese dibujo que Camila redibujaba cada mañana, temerosa de olvidar los rasgos del rostro de la única persona que la había amado incondicionalmente. Y ahora, todo estaba destruido. Pero lo que sucedió después de ese momento de absoluta injusticia fue algo que nadie podría haber predicho. Porque cuando el director de la escuela descubrió la verdad detrás de ese dibujo roto, sintió algo que no había sentido en años. Una mezcla de indignación, tristeza y la urgencia de arreglar lo que parecía imposible. Pero antes de contarles lo que hizo,
Necesito que entiendan quién era Camila antes de ese terrible día. Porque esta historia no se trata solo de un dibujo destruido. Se trata de la fe, de la injusticia, de cómo juzgamos demasiado rápido y comprendemos demasiado lento. Si tú también crees que todos merecemos ser comprendidos antes de ser juzgados, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales que nos recuerdan la importancia de la empatía. Y quédate hasta el final, porque este milagro inesperado te conmoverá de una manera que jamás olvidarás. 6 meses antes de aquella fatídica mañana en la escuela, Camila tenía una vida completamente distinta. Ya no era esa niña callada y asustadiza. Reía, jugaba, tenía luz en la mirada. Pero todo cambió cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad terminal. Vivían solas en un pequeño apartamento. No había padre en el panorama, ni abuelos, tíos ni ninguna red de apoyo. Eran solo Camila y su madre contra el mundo. Y cuando el mundo ganó, llevándose a su madre, Camila se quedó completamente sola. Se fue a vivir con una tía lejana que apenas la conocía y la trataba más como una carga que como una niña necesitada de amor. Y fue en ese vacío emocional absoluto que ese dibujo se convirtió en todo para ella. Pero ahora, ya ni siquiera eso le pertenecía. Y lo que nadie imaginaba era que esa mañana, incluso antes de salir de casa, Camila había pasado casi 1 hora redibujando ese boceto. Se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, cuando la casa aún estaba en silencio y su tía dormía, para tener ese momento sagrado consigo misma. Se sentaba en el frío suelo de la cocina, con sus lápices de colores desgastados, y dibujaba. Cada trazo era una oración. Cada color era un recuerdo. Dibujó la sonrisa de su madre, intentando capturar exactamente la curva de sus labios cuando reía. Dibujó sus ojos, intentando no olvidar ese brillo especial que solo aparecía cuando la miraba. Y esa mañana en particular, Camila había logrado algo diferente. Por primera vez en 6 meses, sintió que había capturado la verdadera esencia de su madre en ese papel. Sostuvo el dibujo con cuidado, lo dobló con delicadeza y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Durante todo el camino a la escuela, su mano permaneció en el bolsillo, protegiendo ese tesoro. No sabía que este sería el último día que tendría ese consuelo. No sabía que su viaje de dolor estaba a punto de alcanzar un punto aún más profundo. La clase de matemáticas empezó como de costumbre. La profesora Beatriz estaba visiblemente cansada. Había calificado exámenes tarde la noche anterior, lidiaba con problemas personales en casa y la presión de la administración del colegio para obtener mejores resultados aumentaba. No era cruel por naturaleza. Simplemente era alguien que había perdido la capacidad de ver más allá de la superficie, alguien cuyo agotamiento había transformado la empatía en impaciencia. Y cuando sus ojos se posaron en el cuaderno de Camila durante la explicación de las fracciones, algo en su interior explotó. Ahí estaba esa chica otra vez, completamente ajena a la lección, dibujando como si nada más importara. ¿Cuántas veces le había llamado la atención? ¿Cuántas veces le había pedido, rogado, ordenado que prestara atención? Y, sin embargo, allí estaba, en su propio mundo, ignorando por completo todo lo que la rodeaba. Para la maestra Beatriz, eso era una falta de respeto. Era un desafío. Era una afrenta a su autoridad y a su esfuerzo por enseñar. Caminó hacia el escritorio de Camila con paso firme. El sonido de sus zapatos contra el suelo silenció a toda la sala. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos habían visto a la profesora Beatriz perder los estribos antes. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó el verdadero impacto de lo que estaba por venir. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, niña? La voz resonó en las paredes del aula con una intensidad que hizo que algunos niños se encogieran en sus asientos. Camila, con los ojos marrones ya llenos de lágrimas, intentó rápidamente esconder el papel. Sus pequeñas y temblorosas manos intentaron proteger el dibujo, pero era demasiado tarde. La maestra ya lo había visto. Y peor aún, había interpretado ese gesto protector como otra desobediencia.
La mano firme de la maestra arrebató el papel de las delicadas manos de Camila. Por un segundo, solo un segundo, contempló el dibujo. Vio el rostro de una mujer, dibujado con rasgos infantiles, pero con un cuidado visible en cada detalle. Pero no vio el amor allí. No vio el dolor. No vio la necesidad desesperada de una niña de mantener vivo el recuerdo de alguien que había perdido. Solo vio otra distracción, otra razón por la que esa estudiante nunca aprendería nada. Esto es inútil. Tienes que prestar atención en clase. Las palabras salieron con una dureza que ni ella misma esperaba. Y entonces, en un movimiento que haría 1000 veces diferente si pudiera volver atrás, rompió el dibujo. El sonido del papel al rasgarse cortó el silencio de la sala como una cuchilla. Una vez, el rostro se partió en dos. 2 veces. Los ojos se separaron de la sonrisa. 3 veces. Hasta que ese retrato cuidadosamente elaborado se transformó en pequeños trozos irreconocibles que cayeron de las manos de la profesora como hojas muertas en otoño. Las risas comenzaron de inmediato. Algunos niños rieron a carcajadas, aliviados de no ser el objetivo esta vez. Otros rieron suavemente, nerviosos, sin saber cómo reaccionar ante la tensión del momento. Y hubo quienes no rieron, pero tampoco hicieron nada. Simplemente observaron en silencio, quizás intuyendo que algo andaba mal, pero sin el valor de intervenir. Pero Camila no oyó nada de eso. El mundo a su alrededor se había desvanecido. No vio las caras sonrientes de sus compañeros. No oyó las duras palabras de la profesora. Ni siquiera sintió el dolor de las uñas clavándose en las palmas. Solo vio esos trozos de papel esparcidos por el frío suelo del aula. Vio el ojo izquierdo de su madre caer cerca de su mochila. Vio parte de su sonrisa deslizándose bajo el escritorio que tenía delante. Vio el pelo cuidadosamente peinado pisoteado por los zapatos de una compañera que se levantó para ir a la pizarra. En ese momento, Camila no solo perdía un dibujo, perdía a su madre por segunda vez. Y esta segunda pérdida, en cierto modo, dolió aún más que la primera. Porque cuando su madre murió, al menos tuvo la oportunidad de despedirse. Al menos pudo estrecharle la mano y escuchar sus últimas palabras de amor. Pero esto fue violento. Esto fue público. Esta fue una humillación que destrozó no solo el papel, sino también el último hilo de esperanza al que se aferraba. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y pesadas. No sollozó, no gritó, no reaccionó. Simplemente dejó que las lágrimas cayeran mientras sus ojos permanecían fijos en esos pedazos dispersos, como si con solo mirarlos pudiera recomponerlos. Pero sabía que no podía. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. O al menos eso pensó en ese momento de profundo dolor. La profesora Beatriz regresó al frente del aula y continuó la clase como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Había una tensión en el aire, una carga que no había estado allí antes. Y aunque no lo admitiera, también sentía una ligera punzada de incomodidad en el pecho. Algo en la expresión de esa chica la había perturbado. Pero apartó esa sensación, convencida de que había hecho lo necesario para mantener la disciplina. Lo que no sabía era que esa decisión, ese momento de furia disfrazado de disciplina, estaba a punto de cambiar el destino de todo. Para comprender realmente el peso de ese momento devastador en el aula, necesitas retroceder en el tiempo conmigo. Necesitas saber quién era Camila antes de convertirse en esa niña silenciosa y asustada. Necesitas comprender el doloroso viaje que la transformó y el amor que llevaba dentro como la única fuente de luz en medio de la oscuridad absoluta. 6 meses antes de aquella terrible mañana, Camila tenía una madre. Tenía un hogar. Tenía risas que llenaban un pequeño apartamento de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde, con paredes descascaradas y muebles viejos, pero un lugar lleno de amor. Y cuando hay amor verdadero, las paredes pueden estar derrumbándose y sigue siendo un verdadero hogar. Vivían solas, madre e hija, enfrentando el mundo juntas. No había padre en la historia.
Él se había ido incluso antes de que Camila naciera, dejando solo una ausencia que su madre trabajó incansablemente para llenar con el doble de amor. La madre de Camila trabajaba de costurera y pasaba largas horas encorvada sobre la vieja máquina de coser en la sala. Tenía los dedos marcados con pequeñas cicatrices de agujas, y la espalda le dolía constantemente por la postura encorvada, pero nunca se quejaba. Cantaba mientras cosía. Cantaba canciones antiguas que su propia madre le había enseñado, y Camila creció arrullada por esas melodías que hablaban de esperanza, de fe, de días mejores que siempre vendrían. Pero entonces llegó el diagnóstico que lo cambió todo. Cáncer. Una palabra tan pequeña, pero con un peso capaz de destruir mundos enteros. La madre de Camila intentó ocultarlo al principio. Sonreía cuando Camila estaba cerca, ocultaba su dolor, disfrazaba su cansancio extremo como simple fatiga laboral. Pero los niños notan cosas que los adultos intentan ocultar. Camila notó cómo su madre empezó a perder peso. Notó cómo las canciones se volvieron menos frecuentes. Notó cómo, a veces, encontraba a su madre sentada en el baño en mitad de la noche, llorando en silencio. Cuando finalmente se supo la verdad, fue porque ya no había forma de ocultarla. Comenzaron los tratamientos, que consumieron no solo la salud de la madre de Camila, sino también cada centavo que habían ahorrado. La máquina de coser quedó inactiva porque ella ya no tenía fuerzas para trabajar. Las facturas comenzaron a acumularse. Y Camila, con solo 7 años, comenzó a comprender que estaba a punto de perder a la única persona que la amaba en este mundo. En los últimos días, cuando su madre estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama, tuvieron conversaciones que ningún niño debería tener. Conversaciones sobre la muerte, sobre la despedida, sobre cómo seguir adelante cuando la persona más importante de tu vida se ha ido. La madre de Camila le tomó la manita, la miró fijamente a los ojos marrones de su hija, tan parecidos a los suyos, y le hizo promesas que una parte de ella sabía que no podría cumplir, pero que necesitaba hacer de todos modos. Mi niña, incluso cuando ya no esté, sentirás mi amor. Cada vez que mires al cielo, cada vez que dibujes algo hermoso, allí estaré. Estas palabras se repitieron tantas veces que quedaron grabadas en el alma de Camila como un mantra sagrado. Y por eso empezó a dibujar. No porque tuviera un talento especial, no porque soñara con ser artista, sino porque era la única manera que conocía de mantener viva a su madre, de sentir que esa promesa era real, que de alguna manera el amor no tenía fin ni siquiera cuando la vida se acababa. Cuando su madre finalmente falleció una lluviosa mañana de junio, Camila le sostenía la mano. Sintió el instante exacto en que se quedó sin aliento. Sintió como la mano que siempre había sido tan cálida se enfriaba gradualmente. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió de una forma indescriptible. Solo tenía 7 años y medio, pero esa noche envejeció décadas. La inocencia de la infancia murió junto con su madre. Lo que siguió fue una mezcla de dolor y confusión. No había dinero para un funeral como Dios manda. No había familiares cercanos que la consolaran. Apareció una tía, una hermana lejana de su madre, a quien Camila había visto quizás 3 veces en su vida. Una mujer de rostro severo y mirada fría que dejó claro desde el primer momento que se llevaba a Camila por obligación, no por amor. Tenía sus propios hijos, su propia vida, sus propios problemas. Camila era solo una carga más, otra boca que alimentar, otra responsabilidad no deseada. En casa de su tía, Camila dormía en un colchón en el suelo del lavadero. No tenía juguetes. No recibía atención. No había nadie que le preguntara qué tal le había ido el día ni que la abrazara cuando se le saltaban las lágrimas en mitad de la noche. Era prácticamente invisible, una sombra que se movía por la casa intentando ocupar el mínimo espacio posible, intentando no molestar a nadie, intentando no existir mucho. Y fue en ese vacío emocional absoluto que el dibujo se convirtió en su única salvación. Cada mañana, mientras la casa aún estaba en silencio, Camila se despertaba y dibujaba. Había conservado los lápices de colores que su madre le había regalado en su último cumpleaños, 3 meses antes de morir. Eran lápices baratos,
algunos desgastados hasta el borde, pero eran suyos. Eran el último regalo que había recibido, dado con las manos llenas de amor. Y con esos lápices dibujaba el rostro de su madre repetidamente, obsesivamente, desesperadamente. Porque tenía miedo, mucho miedo de olvidar. Miedo de que un día despertara y ya no pudiera recordar exactamente cómo era la sonrisa de su madre. Miedo de que los detalles comenzaran a desaparecer de su memoria como arena escurriéndose entre sus dedos. Cada dibujo era un acto de fe, una forma de decir, no te olvidaré. Porque a veces hay que tocar fondo para que alguien finalmente escuche el llanto silencioso de un alma rota. Y eso fue exactamente lo que ocurrió esa tarde, cuando las manecillas del reloj ya marcaban casi las 4 y la escuela estaba prácticamente vacía. Don Rodrigo, director del Colegio San Miguel, era un hombre canoso que cargaba sobre sus hombros el peso de décadas dedicadas a la educación. Sus ojos cansados lo habían visto todo: niños con problemas, padres difíciles, profesores exhaustos, presupuestos imposibles. Había aprendido a afrontar los retos diarios con una mezcla de pragmatismo y resignación. Pero nada, absolutamente nada en su larga carrera, lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir aquella tarde cualquiera. Caminó por el silencioso pasillo comprobando si todas las habitaciones estaban cerradas cuando lo oyó. Era un sonido tan débil que casi pasó desapercibido. Un sollozo ahogado proveniente del baño de chicas del segundo piso. Su primera reacción fue de irritación. Algún estudiante se había quedado hasta tarde. Otro problema que resolver antes de irse finalmente a casa. Pero algo en ese sollozo lo hizo detenerse. Había una desesperación que lo conmovió profundamente. No era una rabieta infantil. No era un drama adolescente. Era un dolor real, puro y devastador. Llamó suavemente a la puerta. ¿Qué pasó, chica? Su voz salió más suave de lo que pretendía. Se hizo el silencio. Luego, el sonido de alguien intentando controlar la respiración, intentando dejar de llorar, intentando recomponerse. Y entonces la puerta se abrió lentamente, revelando a Camila. Estaba sentada en el frío suelo del baño, con la espalda contra la pared y docenas de pequeños trozos de papel en su regazo. Tenía las manos manchadas de tinta corrida, los ojos hinchados de tanto llorar, y su rostro mostraba una expresión de pérdida tan profunda que don Rodrigo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se agachó lentamente, ignorando el dolor de rodillas que siempre le molestaba con los movimientos bruscos, y se paró a su altura. ¿Qué son estos papeles?, preguntó con una dulzura que lo sorprendió incluso a él mismo. Y fue entonces cuando toda la historia salió a la luz. Entre sollozos que le cortaban las palabras, entre pausas para intentar respirar, entre momentos de llanto tan intenso que apenas podía hablar, Camila lo contó todo. Le habló de su madre, de la enfermedad, de los últimos días, de la promesa de que el amor continuaría a través de los dibujos, de cómo esa era su única manera de mantener vivo el recuerdo del rostro de la única persona que la había amado de verdad. Recogió los trozos empapados de lágrimas e intentó mostrárselos, intentó hacerle entender que no era solo papel. Era mi madre, con la voz temblorosa y rota. Era la única imagen que tenía de ella. La señora Beatriz no lo sabía, no lo sabía. Y en esa última frase hubo algo que le rompió el corazón a don Rodrigo. No había rabia en la voz de Camila. No había acusación. Solo había tristeza y un intento desesperado de justificar las acciones de la maestra, como si ni siquiera en su dolor pudiera culpar a nadie. Don Rodrigo tomó con cuidado los trozos de papel de sus manos. Observó esos fragmentos que una vez formaron un rostro. Vio un ojo marrón cuidadosamente coloreado en un trozo. Vio parte de una sonrisa en otro. Vio mechones de cabello castaño en varios fragmentos diferentes. Y algo dentro de él se rompió como no le había sucedido en mucho tiempo. Porque sabía exactamente qué representaban esos trozos. Conocía ese dolor íntima y dolorosamente. Años atrás, don Rodrigo perdió a su esposa en un accidente de coche. Fue repentino, sin previo aviso, sin tiempo para despedidas. Un día ella estaba allí,
riendo en la cocina mientras preparaban el desayuno juntos, y al día siguiente solo había silencio y un dolor que parecía interminable. Él también se aferraba a los recuerdos. Él también temía olvidar los detalles. Su forma de reír, el sonido de su voz, la sensación de su mano en la suya. Y supo, con dolorosa certeza, que si alguien hubiera destruido deliberadamente alguno de esos recuerdos, se habría sentido exactamente como Camila se sentía en ese momento. Miró a aquella niña huérfana sentada en el frío suelo del baño, aferrada a los restos de un amor que ya no estaba físicamente presente en el mundo, y tomó una decisión que cambiaría el destino de todos los involucrados en esa historia. No fue una decisión calculada ni estratégicamente planificada. Fue un impulso del corazón, una necesidad urgente de arreglar algo que parecía imposible de arreglar, de traer un poco de luz a esa oscuridad absoluta. Camila, mírame. Esperó a que sus ojos marrones se encontraran con los suyos. Vas a recuperar tu dibujo. Y tu madre sonreirá desde el cielo cuando vea lo que vamos a hacer. No sabía exactamente cómo cumpliría esa promesa en ese momento. No tenía un plan detallado, pero sabía que necesitaba hacer algo. Algo que le mostrara a esa chica que había gente que se preocupaba, que no todo estaba perdido, que aún había bondad en el mundo incluso cuando todo parecía cruel e injusto. Le pidió a Camila que reuniera cuidadosamente todos los fragmentos y los metiera en un sobre que sacó de su maletín. Cada fragmento fue tratado como la preciada reliquia que era. Mientras lo hacían juntos, don Rodrigo comenzó a comprender la magnitud de lo sucedido. No se trataba solo de un dibujo destruido. Se trataba de la dignidad robada, del dolor invisible, de la frecuencia con la que juzgamos sin conocer toda la historia. Se trataba de cómo un momento de impaciencia puede tener un impacto devastador en una vida ya de por sí frágil. Ayudó a Camila a ponerse de pie y la acompañó a su habitación. Llamó a su tía, que respondió con evidente irritación, quejándose de que tendría que salir de casa para recoger a la niña. No había preocupación. No había duda de si estaba bien. Solo incomodidad. Y esto reveló otra capa de sufrimiento en la vida de esa niña. No tenía a nadie, absolutamente nadie que se preocupara de verdad por su bienestar emocional. Mientras esperaban, don Rodrigo hizo algo que no había hecho en años. Rezó, no en voz alta, sino en su corazón. Pidió sabiduría, pidió guía, pidió que esos trozos de papel se transformaran de alguna manera en algo que trajera sanación en lugar de más dolor. Y entonces, al mirar ese sobre lleno de fragmentos, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que requeriría valentía, recursos y la voluntad de afrontar verdades incómodas. Pero era una idea que podía transformar esa tragedia en algo significativo. Cuando la tía finalmente llegó y se llevó a Camila sin siquiera preguntar qué había pasado, don Rodrigo se quedó solo en su habitación, sosteniendo ese sobre como si fuera el objeto más importante del mundo. Y en ese momento, supo que lo que sucedería después no. Esa noche, don Rodrigo no durmió. Se quedó despierto hasta tarde en su oficina, estudiando cada pieza de aquel dibujo como si fuera un arqueólogo intentando reconstruir un artefacto antiguo y precioso. Separó los fragmentos por color, por forma, intentando comprender cómo encajaban. Pero solo sabía que no podía hacerlo. Requería habilidad, paciencia y un talento artístico que no poseía. Así que hizo una llamada. Era casi medianoche cuando marcó el número de un viejo amigo, un artista local llamado Miguel, quien había pintado el mural de la entrada de la escuela años atrás. La historia que don Rodrigo contó por teléfono conmovió profundamente a Miguel. Canceló sus citas del día siguiente y se presentó en la escuela antes del amanecer, trayendo consigo sus pinturas, pinceles y décadas de experiencia transformando lienzos en blanco en obras de arte. Al ver los fragmentos del dibujo esparcidos sobre el escritorio del director, guardó silencio durante un largo rato. Se limitó a observar, asimilando la magnitud de lo que se le pedía. Restaurar esos fragmentos no sería solo una tarea técnica. Sería un acto de amor, de redención, de transformar el dolor en belleza. A lo largo de esa mañana, mientras las clases transcurrían como de costumbre en los pasillos,
Miguel trabajaba en silencio en la oficina del director. Primero, armó el rompecabezas imposible, usando un pegamento especial que no dañara el papel, ya frágil por las lágrimas de Camila y su desesperada manipulación. Cada pieza fue colocada con el cuidado de quien manipula algo sagrado. Y cuando el rostro de la madre de Camila comenzó a reaparecer, ocurrió algo extraordinario. Miguel no solo pegaba las piezas, empezó a rellenar los huecos con su propio arte, pero de una manera que honraba por completo la obra original de la niña. Donde una lágrima separaba los ojos, pintó con tonos que combinaban a la perfección con los lápices de colores que Camila había usado. Donde faltaba un trocito de la sonrisa, recreó la curva de los labios, siguiendo exactamente el trazo infantil que aún era visible. No intentó mejorar el dibujo ni hacerlo más profesional. En cambio, lo elevó, transformándolo en algo que conservaba toda la pureza y sinceridad del original, a la vez que adquiría una nueva y profunda dimensión. Era como si la madre de Camila estuviera realmente allí, mirando a través de ese lienzo con un amor que trascendía la muerte. Cuando terminó, ya era tarde. Miguel sostenía el marco dorado que don Rodrigo había conseguido y cuidadosamente colocó dentro el dibujo restaurado. Los dos hombres se quedaron allí, contemplando la obra, con lágrimas en los ojos, porque sabían que acababan de crear algo mucho más grande que el arte. Habían creado esperanza. Habían creado sanación. Habían transformado un acto de crueldad inconsciente en una oportunidad de cambio. Don Rodrigo tomó entonces una decisión audaz. Convocaría una asamblea general a la mañana siguiente. Todo el colegio estaría presente. Y contaría la historia completa, sin filtros, sin minimizar lo sucedido. Sería incómodo, sería difícil, pero sería necesario, porque esa historia necesitaba ser contada para que todos aprendieran de ella. A la mañana siguiente, el patio del colegio estaba abarrotado. Cientos de estudiantes se sentaban en filas, los profesores a los lados y el personal curioso al fondo. Se respiraba tensión, curiosidad por saber por qué el director había interrumpido las clases para esa reunión inesperada. La profesora Beatriz también estaba allí, confundida y visiblemente aprensiva. La habían llamado a la dirección la noche anterior y sabía que algo relacionado con el incidente con Camila estaba a punto de ocurrir, pero desconocía la magnitud de lo que don Rodrigo había planeado. Camila estaba sentada en primera fila, con los ojos aún hinchados por las lágrimas que no paraban de caer desde el día anterior. No quería estar allí. No quería ser el centro de atención. No quería revivir ese dolor en público. Pero don Rodrigo se lo había pedido personalmente, con una amabilidad en la mirada que no pudo rechazar. «Confía en mí», le había dicho. Y algo en ese hombre canoso la hizo creerle. Don Rodrigo subió al escenario con algo cubierto por una tela oscura. El silencio que invadió el patio era tan profundo que se podía oír el viento agitar las hojas de los árboles circundantes. Empezó a hablar, con voz firme pero cargada de emoción, contando la historia de Camila sin escatimar detalles dolorosos. Habló de la muerte de su madre, de la soledad de una niña huérfana, de cómo el dibujo era su única conexión con el amor que había perdido. Y luego contó lo que había sucedido en el aula 2 días antes. Mientras hablaba, las reacciones se extendieron por la multitud. Algunos estudiantes, los mismos que se habían reído cuando el dibujo se rompió, ahora bajaron la cabeza avergonzados. Otros profesores miraron a Beatriz con una mezcla de comprensión e incomodidad, porque sabían que en algún momento de sus carreras, ellos también habían sido rápidos en juzgar. Y Beatriz, la propia profesora Beatriz, lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos mientras la realidad de lo que había hecho finalmente la golpeaba con toda su fuerza. Y entonces don Rodrigo retiró la tela. El marco dorado relucía bajo la luz de la mañana. Y dentro estaba el dibujo, restaurado, más hermoso que nunca. Cada pieza cuidadosamente reposicionada, cada hueco rellenado con arte que honraba el original, cada rastro de la mano infantil de Camila preservado como el preciado tesoro que era. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, porque todos pudieron ver que esto no era solo un dibujo restaurado. Era un milagro visual,
una transformación de la destrucción en creación, del dolor en belleza. Esta, dijo don Rodrigo, con la voz ligeramente temblorosa, es la obra más importante de esta escuela. No porque sea técnicamente perfecta, no porque la haya hecho un artista famoso, sino porque representa la fe de una niña que, incluso en el dolor más profundo, encontró la fuerza para honrar el amor de su madre. Esa es la verdadera lección que debemos aprender. Que nunca, jamás, debemos destruir lo que no entendemos. Que detrás de cada comportamiento que nos irrita, puede haber una historia de sufrimiento que desconocemos. Que nuestra prisa por juzgar puede causar heridas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. El silencio que siguió fue profundo y lleno de significado. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La profesora Beatriz se puso de pie. Sus piernas temblaban visiblemente, su rostro estaba bañado en lágrimas, pero caminó hacia el frente. Caminó hacia donde estaba sentada Camila. Y allí, ante cientos de miradas observadoras, ante sus compañeros profesores y sus propios alumnos, se arrodilló. No fue un gesto dramático ni ensayado. Fue genuino, quebrantado, humilde. Camila, su voz salió rota y llena de sincero arrepentimiento. Destruí algo sagrado. Lo destruí sin comprender, sin preguntar, sin siquiera considerar que pudiera haber algo más profundo allí. Te fallé de la peor manera posible. Fallé no solo como maestra, sino como ser humano. Perdóname, por favor. Perdóname por ser tan ciega, tan insensible, tan rápida para juzgar. Hoy aprendí que nunca debemos destruir lo que no entendemos. Y te prometo que nunca olvidaré esta lección. Por un instante, Camila se la quedó mirando. Y en ese instante, todos en el patio contuvieron la respiración, esperando ver cómo reaccionaría esa niña que tanto había sufrido. El dolor sería comprensible. La ira, justificada. Pero lo que sucedió después fue algo inesperado, algo que revelaría una profundidad de carácter imposible de enseñar en el aula. Camila se levantó lentamente e hizo algo que dejó a todos sin palabras. Abrió los brazos y abrazó a su maestra. No fue un abrazo vacilante ni forzado. Fue un abrazo real, fuerte, lleno de perdón, proveniente de un lugar tan profundo que parecía imposible para alguien tan joven. Y mientras esas dos figuras permanecían allí abrazadas, una niña de 8 años y una mujer adulta, ambas llorando, algo cambió en el aire de ese patio. Fue como si todos los presentes acabaran de presenciar algo sagrado, algo que trascendía los muros de esa escuela y tocaba verdades universales sobre lo que realmente significa ser humano. La maestra Beatriz abrazó a Camila como si estuviera sosteniendo algo preciado que casi había perdido para siempre. Susurró disculpas entre sollozos, palabras que solo Camila podía oír, promesas de que las cosas serían diferentes a partir de entonces, de que vería a cada alumno con nuevos ojos, de que nunca más permitiría que la prisa ni el cansancio la cegaran ante la humanidad de los niños a su cuidado. Y Camila, esa niña huérfana que tenía todas las razones del mundo para guardar rencor, simplemente abrazó a su maestra y le dijo con voz suave pero firme que lo entendía, que todo estaba bien, que todos cometemos errores cuando desconocemos la historia completa. Cuando finalmente se separaron, no había ni un solo ojo seco en ese patio. Estudiantes que nunca habían llorado en público se secaban las lágrimas con las mangas de sus camisas. Profesores que se enorgullecían de su firmeza profesional estaban visiblemente conmovidos. Y entonces, espontáneamente, sucedió algo extraordinario. Un estudiante en la tercera fila se puso de pie y comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento al principio, casi tímido, pero lleno de significado. Y luego otra persona se unió. Y otra, hasta que todo el patio se puso de pie, aplaudiendo no solo a Camila o a la profesora Beatriz, sino el momento mismo, la transformación que todos habían presenciado, el milagro de ver nacer la redención de la injusticia más dolorosa. Don Rodrigo dejó que el momento transcurriera con naturalidad antes de levantar la mano, pidiendo silencio una vez más. Anunció que el dibujo de Camila se colocaría permanentemente en la entrada de la escuela,
en un lugar de honor donde todos los que entraran pudieran verlo. Y debajo, una placa con las palabras que esperaba que todos guardaran en sus corazones para siempre: nunca destruyas lo que no entiendes. Estas 5 sencillas palabras se convertirían en el nuevo lema de esa institución, un recordatorio constante de que cada persona lleva consigo historias invisibles, dolores ocultos, razones secretas para su comportamiento que no siempre son obvias a simple vista. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. La historia de Camila se extendió por la ciudad como las ondas en un lago tras el lanzamiento de una piedra. Primero, fueron los padres de los estudiantes quienes escucharon a sus hijos relatar la conmovedora asamblea. Luego, los periódicos locales recogieron la historia y la publicaron, conmoviendo a miles de lectores. Y luego llegó la televisión, luego las redes sociales, hasta que esa pequeña escuela en las afueras de la ciudad se hizo conocida no por sus calificaciones en los exámenes ni por sus logros deportivos, sino por ser el escenario de una de las lecciones más profundas de empatía y perdón que la comunidad haya presenciado jamás. Maestros de otras escuelas comenzaron a visitarlas, deseosos de ver el dibujo, de entender cómo implementar la misma filosofía en sus propias aulas. Regresaron a sus escuelas transformados, más conscientes, más dispuestos a reflexionar antes de juzgar, más inclinados a preguntar en lugar de presumir. Padres que antes apenas hablaban con sus hijos comenzaron a hacer preguntas más profundas durante la cena, genuinamente curiosos por lo que sucedía en la vida interior de sus hijos. ¿Cuántas otras Camilas hay en el mundo, sufriendo en silencio mientras los adultos a su alrededor permanecen ciegamente inconscientes? Esta pregunta comenzó a resonar en los hogares de toda la ciudad. La propia profesora Beatriz experimentó una profunda transformación. No intentó olvidar lo sucedido ni minimizar su responsabilidad. En cambio, abrazó el dolor de ese error como una maestra estricta pero necesaria. Fundó un grupo de apoyo para docentes que lidiaban con el agotamiento, creando un espacio donde los educadores pudieran admitir sus dificultades, sus frustraciones y sus momentos de fracaso sin ser juzgados. Habló abiertamente de lo que había hecho, no con orgullo, sino con la humildad de quien había aprendido una lección vital a las malas. Y sus alumnos, especialmente aquellos que se habían reído ese día, también cambiaron. Empezaron a defender a compañeros diferentes, a cuestionar las injusticias, a recordar siempre. El dibujo restaurado a la entrada de la escuela se había convertido en un lugar casi sagrado de peregrinación. Los estudiantes pasaban por delante cada mañana, rozando ligeramente el marco como recordatorio de ser amables. Los visitantes se paraban frente a él, leyendo la placa, absorbiendo la historia, y salían cambiados de cómo habían entrado. Y Camila, al pasar junto al camino a su aula, sonreía, porque sabía que su madre estaría orgullosa. Orgullosa no porque el dibujo fuera hermoso ni porque la historia se hubiera hecho famosa, sino porque su hija había elegido el perdón sobre la venganza, la bondad sobre la amargura, el amor sobre el odio. La verdad que emergió de esa dolorosa experiencia fue simple pero profundamente poderosa. Detrás de cada comportamiento que no entendemos, hay una historia no contada. Detrás de cada niño aparentemente distraído, puede haber un dolor tan profundo que usar la imaginación es la única forma de escapar de él. Detrás de cada acción que nos irrita, puede haber una razón que, si la supiéramos, cambiaría por completo nuestra respuesta. Y la verdadera fuerza, la fuerza que realmente importa, no consiste en nunca caer, nunca cometer errores, nunca sufrir. Se trata de saber perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Se trata de saber cómo empezar de nuevo cuando sería más sencillo rendirse. Se trata de elegir transformar el dolor en algo hermoso en lugar de dejar que nos transforme en algo amargo. Años después, cuando Camila era una joven estudiante de arte en la universidad, regresaba con frecuencia a esa escuela. Se paraba ante el dibujo que había cambiado tantas vidas y reflexionaba sobre cómo un momento de destrucción se había convertido en el catalizador de innumerables momentos de construcción. Como la peor experiencia de su infancia, paradójicamente, se había convertido en una de las más significativas, porque fue a través de ese dolor que aprendió el verdadero significado del perdón.
Fue a través de esa injusticia que descubrió la fuerza de su propio carácter. Escribe en los comentarios: elijo la amabilidad. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de Camila, es porque algo en tu interior reconoció la profunda verdad que esta historia encierra. Quizás tú también has sido juzgado sin ser comprendido. Quizás tú también cargas con dolores invisibles que nadie a tu alrededor puede ver. O quizás, como la profesora Beatriz, reconoces momentos en los que juzgaste demasiado rápido, en los que destruiste algo sin comprender su verdadero valor. Y si alguna de estas cosas te resuena, entonces entiendes por qué historias como esta necesitan ser contadas. Este canal existe precisamente para eso, para compartir historias emotivas que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, que nos hacen sentir menos solos en nuestras luchas y que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Si quieres seguir recibiendo historias que conmueven y transforman perspectivas, suscríbete al canal ahora, porque cada semana traemos nuevas historias de fe, de injusticia transformada en redención, de milagros inesperados que surgen de los momentos más difíciles. Si esta historia te conmovió de verdad, si Camila y su historia te marcaron el corazón, deja un comentario diciendo: la vi hasta el final y prefiero comprender antes de juzgar. Esto me demuestra que no solo la viste, sino que realmente absorbiste el mensaje. Y me da fuerzas para seguir compartiéndoles estas historias. Dar me gusta también ayuda muchísimo. Al darle me gusta, le dices al algoritmo que las historias significativas, las que elevan el espíritu humano, merecen ser vistas por más personas. Ayudas a difundir un mensaje de empatía y perdón en un mundo que lo necesita desesperadamente. Así que, si estás de acuerdo en que nunca debemos destruir lo que no entendemos, dale a me gusta ahora. Y tu viaje con historias transformadoras no tiene por qué terminar aquí. Justo al lado encontrarás otra historia emotiva que te llegará al corazón de una forma completamente nueva. Cada historia que compartimos aquí tiene el poder de cambiar perspectivas, sanar viejas heridas y recordarnos lo que realmente importa en la vida. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a la historia de Camila. Y recuerda siempre, nunca sabes la batalla que alguien enfrenta tras una sonrisa, un silencio o un comportamiento que no entiendes. Así que elige la amabilidad. Elige la comprensión. Elige el amor. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tu corazón y el de quienes te rodean.